todos bienvenidos a este seminario web. Les habla Freddy Lanza y en esta oportunidad vamos a tocar un tema referente a la selección y escalado de movimiento sísmico para la aplicación de un método de análisis dinámico inelástico de respuesta en el tiempo. Lo que tiene este seminario tiene como finalidad poder entonces realizar la selección de estos movimientos sísmicos en base a unos criterios establecidos en la normativa AC07 del año 2016 y ver entonces cuáles son algunas metodologías para hacer el procesamiento, escalado e interpretación de estos resultados que se van a obtener. Y bueno, con la finalidad entonces de proceder a realizar un análisis dinámico inelástico de respuesta en el tiempo. Pasemos entonces a ver el contenido de este seminario web. El contenido está dividido en las siguientes partes. En primera instancia vamos a hablar un poco de los tipos de análisis estructurales para situarnos un poco más en contexto. ¿Cuáles son estos tipos de análisis estructurales para el diseño sísmico? ¿Cuál es la selección de esos movimientos o cómo se hace? En este caso vamos a apoyarnos en una base de datos bastante importante que se utiliza a nivel internacional, que ofrece una información bastante reconocida y con bastante sustento, es bastante seria, la cual es la base de datos del PIR. Vamos a seguir entonces con lo que corresponde al procesamiento y escalado de los movimientos sísmicos y vamos a utilizar unos software, vamos a usar Excel y un software que se llama SysmoSignal para poder generar ciertos espectros y poder visualizar algunos registros. También vamos entonces a hacer la aplicación de la metodología de análisis dinámico inelástico de respuesta en el tiempo utilizando el software SAP 2000. Y bueno, vamos a finalizar este seminario web realizando entonces el procesamiento de esos resultados que se va a obtener. Vamos a hablar un poco de esas historias de deriva y vamos a hablar también de la demanda de utilidad. Comencemos entonces con el punto número 1 correspondiente a los tipos de análisis estructurales que se conocen. Tenemos entonces los tipos de análisis estructurales para el diseño sísmico. En primer orden tenemos el análisis estático, es un análisis bastante aproximado, muchas simplificaciones dinámicas se realizan, es el análisis más sencillo y bueno, tiene unas limitaciones en cuanto a la aplicación de edificaciones, en cuanto a la altura y en cuanto a la irregularidad estructural. Seguidamente tenemos el análisis modal. Acá ya es un análisis mucho más refinado, donde se toman en cuenta entonces parámetros que tienen que ver con los grados de libertad dinámicos y se hacen estudios un poco más refinados. También tenemos el análisis modal espectral. Ya esto es una simplificación de los análisis ya más complejos. Sin embargo, esta es la metodología que más comúnmente se utiliza debido a su excelente aproximación a la realidad y pues es la que más se utiliza en la mayoría de los códigos de diseño sísmico, el cual se conoce como análisis modal espectral. Yo voy a dejarle por acá un material correspondiente al libro del profesor Chopra para que ustedes puedan descargarlo y pues puedan leer un poco más detalladamente de estos análisis de diseño sísmico. También tenemos el análisis de respuesta en el tiempo. Hasta ahora estos cuatro análisis son análisis lineales, que quiere decir que pues no toman en cuenta un deterioro progresivo de los elementos estructurales, no se toma en cuenta el agrietamiento de las secciones y en consecuencia pues se tienen que realizar ciertas simplificaciones. Por ejemplo, acá en este análisis modal espectral, para poder entonces considerar daños, generalmente los espectros de diseño de la mayoría de los diseños sísmicos, de los códigos sísmicos, toman en cuenta factores de reducción de respuesta con la finalidad de poder tomar en cuenta entonces ese daño esperado en las edificaciones. Este análisis de respuesta en el tiempo, aun y cuando es un análisis lineal, pues simplemente es un análisis mucho más refinado que el análisis modal espectral, ya que pues se le coloca un registro a la estructura y se resuelven ese sistema de ecuaciones paso a paso. Esto que está acá pues es un análisis bastante aproximado y pues nos permite poder llegar a un punto un poco más exacto en cuanto al comportamiento que va a presentar una estructura ante algún movimiento sísmico específico.
Seguidamente tenemos otros análisis. Ya acá se considera a partir del número 5 en adelante análisis no lineales. Y en este caso es una no linealidad geométrica debido a efectos de segundo orden. Estos efectos de segundo orden se deben debido pues, a la esbeltez que pudiera presentar alguna edificación, la cual da lugar a un incremento de las solicitaciones de momento en los miembros de la estructura. Seguidamente tenemos el análisis no lineal estático, en el cual pues, nosotros podemos encontrar que la estructura puede ser sometida a una carga que tiene un incremento en el tiempo y pues podemos monitorear el desplazamiento en el tope versus el corte basal o el incremento de ese corte basal. Estos análisis no lineales estáticos son muy comúnmente utilizados para hacer estudios específicos de estructuras. Ahorita vamos a hablar un poquito más detallado de esto. Y bueno, como el nombre lo dice, es estático, una carga que va incrementándose estáticamente y pues debido a este incremento se puede observar la secuencia de agrietamiento y fallo de algunos elementos estructurales y poder garantizar ciertas condiciones, por ejemplo, lo que es el criterio de columna fuerte, viga débil. Podemos incrementar las cargas y ver si es en realidad que esos daños se van manifestando directamente en las vigas en vez de que en las columnas. Y bueno, se hacen estudios también bastante específicos en cuanto a la parte del análisis no lineal estático. Tenemos el análisis dinámico inelástico de respuesta en el tiempo. Este es el tipo de análisis más aproximado que existe y pues toma en cuenta entonces cómo es el deterioro progresivo de los elementos estructurales en ciertos puntos que se definan previamente, tomando en cuenta entonces un registro o varios conjuntos de registros en el tiempo. Es el método más exacto que hay hasta el momento y pues tiene un grado de complejidad para poder aplicarlo. En un pasado, poder contar con la base de datos de registros para utilizar este tipo de análisis era bien complicado. Se generaban entonces acelerogramas sintéticos, se generaban ciertas simplificaciones que pues ahora ya no vale la pena realizar debido a que esta base de datos del PIR ofrece bastante información importante y de mucha utilidad. Podemos entonces tener más alcance en cuanto a este tipo de análisis. Tenemos entonces 7 tipos de análisis ordenados entonces de lo más sencillo hasta lo más complejo. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos. Tenemos entonces ese análisis estático. Ya hemos dicho que es una idealización cuasi estática o una simplificación del análisis dinámico que es usado para la estimación de unas fuerzas sísmicas. En algunos códigos de diseño sísmico se conoce como el método estático equivalente. Existen entonces algunas metodologías para estimarlo. Generalmente es igual a un peso sísmico por un coeficiente sísmico. Esos coeficientes sísmicos se determinan utilizando entonces unos espectros de diseño y posteriormente cuando se determine ese corte basal se hace una distribución triangular de esas fuerzas con la altura. Vuelvo y repito, este tipo de análisis tiene unas limitaciones. Esas limitaciones generalmente van tomadas en cuenta con parámetros como por ejemplo la altura de la edificación y también parámetros que tienen que ver con la regularidad estructural. Seguidamente tenemos el análisis modal. Este tipo de análisis estructural es más aproximado, toma en cuenta entonces unos grados de libertad dinámico de la estructura, los cuales son relacionados como la interacción de múltiples ecuaciones de movimiento. Tenemos entonces un edificio. Se idealiza entonces la rigidez de los miembros estructurales, en este caso las columnas. Vemos acá como un resorte, las masas de cada uno de los niveles como masas concentradas y bueno, acá tenemos un modelo matemático. Ese modelo matemático a través de una sumatoria de fuerzas en X aplicando el principio de Allenberg se pueden entonces plantear un sistema de ecuaciones diferenciales. Vemos entonces acá que tenemos aceleraciones y acá tenemos desplazamientos. Ese sistema de ecuaciones diferenciales es homogéneo. Y aquí están esos grados de libertad. Fíjense que es X1, X2 y X3. Esto que está acá es la matriz de masa. Esto es la matriz de vector de aceleración. Esto que está acá es la matriz de rigidez de la estructura. Y esto es una matriz vector de desplazamiento. ¿Okay? Esta solución de la ecuación diferencial es lo que se aboca a este análisis modal.
podemos reescribir esta ecuación de una forma más simplificada utilizando esta ecuación y pues simplemente resolviendo este determinante. Fíjense que aquí está esa matriz de rigidez y aquí está la matriz de masa. Pueden calcularse unos autovalores y unos autovectores asociados a las frecuencias y formas modales de la edificación. Fíjense que acá no hay fuerzas sísmicas, ¿ok? Entonces esto depende únicamente de las propiedades de los materiales, en este caso la rigidez de los elementos, la masa, y pues tomando en cuenta estas características, al resolverlo podemos entonces determinar esas frecuencias que nos van a conducir a esos periodos de vibración de cada forma modal. ¿Ok? Hay una forma de resolverlo, la cual es a través de ingevectores, y pues aquí determinamos las formas de modos de vibración libre, no amortiguada y frecuencia del sistema. Estos modos naturales proporcionan una excelente aproximación del comportamiento real de la estructura. También hay una forma de resolver esto tomando en cuenta entonces esos vectores Ritz, y es una forma alternativa de resolver esa ecuación diferencial y permite entonces encontrar modos que son excitados por una carga en particular. Proporciona una mejor base para vectores propios. Hacer esto cuando se utiliza para un análisis de respuesta espectral que se basa en una superposición modal. Siguiendo acá adelante, entonces al resolver este sistema y pues plantear, digamos, o calcular estas frecuencias de vibración, se pueden determinar formas modales para ver entonces cómo es posible que se presenten estos modos de vibración. Cabe la pena destacar que cada modo en particular se considera como una estructura de un grado de libertad. Entonces es por eso que se puede hacer una superposición. De hecho se habla de una superposición modal. Ya lo vamos a ver más adelante cuando hagamos el análisis o describamos el análisis modal espectral. Tenemos entonces ese análisis modal espectral y bueno, este tipo de análisis estructural toma en cuenta unos parámetros obtenidos en el análisis modal para obtener unas fuerzas sísmicas que son generadas en cada modo de vibración, tomando en cuenta la participación de la masa de cada uno, asumiendo que cada modo se comporta como un sistema de un grado de libertad. Supongamos que tenemos una estructura como la que se muestra acá a continuación, tenemos dos niveles, la masa 1 y la masa 2. Podemos hacer una idealización de un sistema de esta estructura como una masa conectada a tierra con una columna y otra columna conectada a la masa 1 que lleva y nos conduce a la masa 2. Esto que está acá tiene dos formas de vibrar. Fíjense que una es pues no se corta la vertical y otra corta la vertical en un punto. Si tuviera otra masa, tuviera otra forma de vibración. Al resolver el sistema de ecuaciones nos daríamos entonces cuenta que el periodo de vibración del primer modo es mucho mayor que la del segundo modo, pero cada modo en particular se considera de una forma aislada como una estructura de un grado de libertad cuyo único movimiento es esta forma modal. ¿Okay? Entonces fíjense acá que hay una amplitud del modo 1 en la masa 1 y hay una amplitud del modo 1 en la masa 2. De igual forma existe en el segundo o pasa en el segundo modo de vibración. Entonces, ¿cómo lo combinamos con el espectro de diseño? Generalmente nosotros consideramos esta estructura como un sistema de un grado de libertad, esta estructura como otro sistema de un grado de libertad. Entramos entonces para el primer modo y determinamos una pseudoaceleración espectral, y en el segundo modo entramos y determinamos otra pseudoaceleración espectral. A través de unos coeficientes de participación de masa o coeficientes de masa participativa, podemos entonces calcular las fuerzas en cada uno de los niveles, tanto para el modo 1 como para el modo 2. Viendo esto de esta manera, entonces con estos coeficientes de participación modal, si por ejemplo yo quisiera determinar la fuerza del modo 1 en la masa 1, pues yo aplicaría esta fuerza, que es igual a la masa por la pseudoaceleración espectral, por esa forma modal, por ese coeficiente de masa participativa. Y si yo quiero calcularlo de igual forma en el modo 1, pero para la masa 2, es igual a la masa 2 por la misma pseudoaceleración espectral, por esa amplitud de la masa 2 en el modo 1, por el coeficiente de participación modal de ese modo 1. Con eso entonces yo calculo la fuerza en 1 y en 2. Y pues si yo calculo el corte basal, simplemente el corte basal aquí es la sumatoria de estas fuerzas.
Y para el segundo modo, simplemente entramos con el periodo de este modo de vibración. Acá calculamos entonces esa pseudoaceleración espectral y de esa forma podemos calcular la fuerza en la masa 1 debido en el segundo modo y la masa en la masa 2 debido al segundo modo. De esa forma, entonces calculamos un corte basal para el modo 1 y un corte basal para el modo 2. Lo que tenemos acá a continuación es el corte basal, el cual se determina como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Existen otras metodologías que complementan un poco esto, la cual se llama la combinación cuadrática completa, donde se incorporan otros coeficientes que hacen entonces más exacto el resultado cuando pues tenemos modos de vibración que se alejan mucho unos de otros, y pues esto simplemente nos va a tomar en cuenta de una manera más exacta el cálculo del corte basal. La mayoría de los códigos sismorresistentes utilizan entonces esta metodología de análisis modal espectral, la cual es una metodología donde se considera el comportamiento lineal de los miembros estructurales, o sea que no se acepta daño. Tenemos el análisis de respuesta en el tiempo. Este tipo de análisis estructural toma en cuenta entonces como entrada la información obtenida a través de un registro de aceleraciones o de desplazamientos. Permite entonces realizar un análisis modal, pero paso a paso, de la estructura, tomando como base la historia y desplazamiento o aceleraciones. Permite también obtener la variación de las solicitaciones a medida que cambia la señal de entrada en la base del modelo. Entonces es un análisis paso a paso donde la ecuación diferencial va siendo entonces resuelta tomando en cuenta cada intervalo de aceleraciones. Esto es un poco más complejo de resolver, sin embargo, vuelvo y repito, el sistema de ecuaciones diferenciales sigue siendo lineal, que quiere decir que esta matriz de rigidez nunca va a cambiar. Ninguno de estos términos van a cambiar porque entonces no se considera el agrietamiento de los miembros estructurales. Siguiendo adelante, entonces tenemos el análisis con no linealidad geométrica. Vemos acá un modelo donde existe una edificación que es bastante esbelta y podemos ver que cuando esta esbeltez es muy elevada, este centro de gravedad del edificio pues puede desplazarse a un punto a ambos lados y generar momentos adicionales. Este tipo entonces de análisis estructural toma en cuenta efectos de segundo orden que se originan en una estructura esbelta, donde se tomen en cuenta el incremento de las solicitaciones debido a los grandes desplazamientos que se generan en el tope de la edificación. Vamos a hablar del análisis no lineal estático. Esto lo conocemos mucho, hay bastante de esto en la red, en el internet, y pues es una metodología bastante antigua, aproximadamente a partir de los años 70 empieza a hablarse un poco de esto. Y pues este análisis estructural toma en cuenta un deterioro progresivo, o sea que es un análisis ya de una vez no lineal de esas secciones que conforman la estructura cuando se le somete a una condición de carga incremental, la cual es monotónicamente creciente. Este tipo de estudio se realiza con múltiple cantidad de propósitos, como por ejemplo el comportamiento de un material específico, el estudio de una geometría específica, esbeltez por ejemplo también para efectos de segundo orden, estudio de comportamiento de una estructura durante sus etapas constructivas, aplicación de metodologías alternativas de diseño sísmico, por ejemplo, pushover o el diseño sísmico por desempeño. Por ejemplo, cuando se deciden corroborar ciertos criterios, como por ejemplo el de columna fuerte, viga débil, generalmente se hacen análisis no lineales estáticos para que cuando se presente ese incremento progresivo de esas cargas pueden poder observar si en las vigas se van formando primero los daños de una forma más marcada que en las columnas y que se cumpla ese criterio. Entonces también nos permite evaluar ciertas complejidades en las estructuras, irregularidades estructurales, y es una alternativa de análisis ya que nos permite visualizar cuál es el comportamiento de la edificación. Generalmente la acción del empuje debería ser en la dirección del modo fundamental de la estructura. Por ejemplo, si el modo fundamental de la estructura está en dirección X, deberíamos entonces empujar la estructura en dirección X y observar ese comportamiento que va a presentar. Siguiendo adelante entonces con el análisis dinámico inelástico de respuesta en el tiempo, este tipo de análisis estructural pues toma en cuenta un deterioro progresivo de las secciones que conforman la estructura
cuando se le somete a una condición de carga incremental, pero de una naturaleza variable en el dominio del tiempo. Entonces ya acá, cuando entonces esa fuerza es variable, por ejemplo, a través de un registro como un acelerograma, podemos observar entonces esa formación o esa secuencia de deterioro progresivo que se va formando en la estructura. Este estudio entonces se realiza con múltiple cantidad de propósitos, también determinar el comportamiento de un material específico cuando se le es sometido a cargas de una naturaleza variable, de naturaleza alternante, el estudio del comportamiento de un sistema estructural específico sometido a cargas de una naturaleza variable. Y pues ese tipo de análisis también, vuelvo y repito, se toma en cuenta para edificaciones que presenten una irregularidad específica o cuyo uso o importancia lo amerite. La mayoría entonces de los códigos de diseño sismoresistente toman en cuenta este tipo de análisis que son bastante complejos para analizar este tipo de condiciones. Condiciones que van referidos a importancia de la edificación, condiciones que van referidos a la irregularidad de la edificación, condiciones por ejemplo, que van referidas a evaluación de formas de colapsos en estructuras asociadas a casos específicos para edificaciones esenciales. Muy bien, entonces pasemos a continuación a hablar del segundo punto, el cual corresponde a la selección de los movimientos sísmicos.